Yeah. Bueno, y ya están en los estudios la doctora Dayana Magallanes. ¿Cómo estás, Dayana? Bienvenida. Y el doctor Carlos Maciel. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Hace frío afuera o no tanto? No tanto. No tanto, ¿eh? No tanto. ¿Pasó la neblina o ya? Había un rocío intenso, sí. Intenso, lindo ya. Para mi gusto. ¿Lindo para su gusto, sí, Maciel? Sí, sí. ¿Qué tiene de lindo? Para mí parece. Por ahí es un romántico. Soy un romántico. No tiene problema de frizz, evidentemente, porque no tiene nada. Le gusta correr pollo en el rocío a la madrugada, ¿viste? Claro. No, aparte me gusta la imagen del pasto con la humedad. Con la humedad. Bueno, está sobre gustos, yo un poco menos de humedad. Bueno, ahora vamos a hablar de inteligencia artificial, implicancias que puede tener esto en el derecho, y también no sé si habrán visto seguramente, porque ha sido noticia, del estado de salud de Antonio Gasalla. Antonio Gasalla, que uno lo referencia como uno de los capos cómicos del país, y uno dice, bueno, a esta altura, ¿cómo está? ¿Y qué pasó con el dinero que uno supone tenía? Porque parece que no está bien económicamente y automáticamente se empiezan a despertar alertas, decir, pero y el dinero que tenía, y bueno, y ahí uno empieza a asociar a otras personas y decir, una persona puede administrar sus bienes, hasta qué punto puede alguien hacer algo para protegerlos. ¿Los protegen o quieren en realidad quedarse con lo que es de otros? Pero ahora vamos a hablar de eso con los doctores. Saludo rápidamente a Roberto en Exteriores. ¿Un robo? ¿En dónde fue esto, Roberto? Hola. ¿Se cortó? Bueno, ahora vemos si podemos... Un robo ahí en la zona de Independencia y Güemes, me estaba contando, vamos a ver. No sé si ahí nos robaron un negocio de motos, ¿no? Una ferretería. Bueno, también ahí en la zona hubo un robo, un negocio de motos. Bueno, empezamos con inteligencia artificial. ¿Usan el chat GPT o no? Yo intenté, pero todavía no le saqué nada de provechoso. Sí. Yo estuve probando y es interesante, pero no es algo que no existía antes, digamos. O sea, el chat GPT sí es novedoso, pero la cuestión de la inteligencia artificial no es algo tan novedoso, digamos. De hecho, en los teléfonos uno sí, no sé, le habla a Google, le pregunta algo, le contesta. Exacto. Pero ¿y cuál es? Entonces, ¿por qué el riesgo? ¿Cuál sería, digamos, el problema de que se habla de la necesidad de legislar, la necesidad de regular, si no es tan así? Bueno, yo entiendo, y no, o sea, no es que yo solo lo entienda, digamos, los que están atrás, digamos, las personas humanas que están atrás de esto, no sé, digamos, Elon Musk, también Stephen Hopkins, perdón, no lo pronuncio bien, pero como que son científicos, digamos, que plantean la necesidad de regular esta cuestión. Porque hoy en día lo más común es bueno, ver las fotos del Papa, por ejemplo, sí, ¿cierto? Creado con inteligencia artificial, y el tema de la fake news, por ejemplo, otras cuestiones, el tema de la facilidad que tengan estas nuevas tecnologías para crear imágenes muy similares a las imágenes reales y simular una noticia o hacer estafas, digamos, con las cuestiones, la similitud de los audios de voz, etcétera. Pero no solo eso, digamos, regular el uso que se dé a la inteligencia artificial para que en un futuro no genere repercusiones, o sea, daños a las personas que utilizan este tipo de tecnología, ¿no es cierto? Hablamos, y en derecho se plantea mucho el tema de la responsabilidad civil, la responsabilidad penal de la inteligencia artificial, digamos, como... ¿Y ahí quién sería el responsable? ¿El que la creó? ¿El que o sea, qué sé yo, no sé. ¿Quién sería el responsable? Sí, de hecho siempre que antes las relaciones eran de persona a persona, ¿no es cierto? Sí. Después se creó la ficción de la persona jurídica, por ejemplo, que es un grupo de personas, básicamente un grupo de personas, y que se conforman de acuerdo a un acuerdo que hacen de voluntad y a unas cuestiones administrativas, pero es la persona jurídica la que responde. Pero atrás de la persona jurídica, o sea, quitando el velo, existen personas humanas.
Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial y creería que iría por ahí la cuestión, digamos, quiénes son las personas que manejan la información o le dan los lineamientos a esta tecnología para tal o cual cuestión, digamos. Se me ocurre, y lo sumo al doctor José María González, que está ya en el estudio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Todo bien. Se me ocurre, a ver, lo que dijo Carlos recién de esas fotos del Papa, que todos las han visto, esa foto del Papa con unas camperas, así como si fuera Bad Bunny. Pues si alguien puede crear eso y que parezca real, si alguien en algún momento puede crear un video de cualquiera de nosotros hablando como si fuésemos nosotros, pero no somos, ¿el sistema judicial está preparado para advertir cuando haya, por ejemplo, pruebas falsas? Porque vos hoy decís, tengo una conversación grabada, ¿no? O tengo un video que es la prueba irrefutable de tal cosa. ¿Y qué pasa si eso que está en ese video nunca existió y se fabricó a tal fin? Bueno, una de las últimas novedades es que WhatsApp, por ejemplo, está por incorporar, o incorporó, no estoy al tanto bien, pero una función por la cual uno puede editar las conversaciones, la captura de pantalla y las conversaciones realizadas a través de WhatsApp. Uh-huh. Y nosotros no desde ahora, sino hace muchos años, venimos viendo cada vez con mayor asiduidad la incorporación de estos elementos a los juicios, a los procesos como prueba, ¿no es cierto? Entonces, la justicia en términos de normativa está preparada, la justicia de Corrientes, porque lo hemos dicho varias veces, es innovadora a nivel país y Sudamérica en la regulación de la prueba electrónica en materia civil y comercial, por lo tanto también aplicable a materia laboral y eventualmente en la parte penal. Uh-huh. Pero tecnológicamente la infraestructura realmente todavía queda un paso muy largo por recorrer. Nosotros hemos avanzado hacia la digitalización, impulsados por la pandemia, ¿no? La necesidad de satisfacer las demandas de justicia de la gente, y lo hemos hecho. Cuando iba nosotros, iba el sistema judicial, y nos estamos adecuando a eso, pero no es óptimo lo que tenemos, con lo cual necesariamente es preciso realizar inversiones en este sentido, ¿no? Ahora, a nivel país hay un antecedente muy, muy interesante que incluso ya se proyectó a América Latina, que es el desarrollo de Prometea, un sistema de inteligencia artificial que lo está llevando adelante la UBA con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, el Poder Judicial de Cava de la Ciudad de Buenos Aires, que ya están haciéndose implementaciones piloto y que incluso ha sido exportado, entre comillas, y hemos visto en Colombia y en Perú en los últimos 2-3 meses las primeras sentencias avaladas por un sistema de inteligencia artificial. Bueno, acá los interpelo los tres porque primero quiero mostrar algo que pasó ¿vieron la imagen? Porque las del Papa por ahí no tenían más finalidad que hasta ser divertidas, ¿no? Pero dependiendo de quién la vea. Sí, esas, digamos, pero digamos... No, pero por eso digo, porque como hoy la posibilidad del acceso a las redes sociales llega desde los 6, 7 años hasta los 70 y pico, hay gente mayor que dijo barbaridades sin entender el contenido de lo que había pasado. Pensando que era real. Sí, bueno, claro. Pero igual es como que es bastante más alioso. Fíjense esto, que fue una imagen falsa que fue generada por inteligencia artificial que generó la caída de la bolsa en Nueva York. Esa imagen... Eso nunca existió. Una imagen de una supuesta explosión cerca del Pentágono se difundió con fuerza, generando la caída de la Bolsa de Valores de Estados Unidos el 22 de mayo de 2023. Esto fue ahora. La imagen se compartió primero en Facebook, tomó fuerza en Twitter, donde el contenido se viralizó con inmediatas consecuencias. Se fue replicando por un montón de cuentas que además tenían el tilde azul de verificado, lo que generó un tono de confianza. Una explosión cerca del Pentágono que nunca existió, tuvo una consecuencia real que fue la caída de los valores en la bolsa de Estados Unidos. ¿A esto nos referimos cuando hablamos quién se va a hacer cargo de las consecuencias del uso de la inteligencia artificial? Claro, este es un claro ejemplo, digamos. Hay un videito donde Elon Musk sale diciendo de que va a vender toda su acción de una de las empresas, sí, por ejemplo, y es un video realizado por inteligencia artificial, o sea, no es verdad lo que él dice, y también genera consecuencias tanto civiles y hasta puede generar consecuencias penales, digamos.
la conducción de un auto en Estados Unidos, que es un auto... los autónomos, eso. Los autónomos también, por ejemplo, generar un choque, una lesión muy grave a una persona, digamos. También está esta pregunta de quién va a responder, si va a responder la máquina. Sí. Y obviamente la respuesta es que responde la persona que está atrás de la máquina, ¿no? Acá hay otra, doctor González, los abogados van a desaparecer. Hoy en día, ChatGPT es el mejor abogado para las consultas, mucho más que los de verdad. Un comentario que hace en relación también a una especie de prueba que se hizo en cuanto a si se podía responder de manera más fácil un caso jurídico complejo con inteligencia artificial o con abogados de verdad. ¿Qué opina en cuanto al futuro? Mira, les voy a contar una anécdota que está muy lejos de la inteligencia artificial. Un colega muy prestigioso, muy conocido, fallecido hace poquito tiempo, decía que siempre hay que tener un código en el baño, ¿sí? ¿Cómo es en el eso? estudio, porque nos puede suceder que el cliente venga a hacer una consulta y no tengamos la respuesta. Entonces uno educadamente pedía permiso para ir al baño, leía el código y venía y daba la respuesta. Esto que es una historia real, digamos, en cuanto al consejo que daba un colega, nosotros lo tenemos en el celular hace rato. Hay un sistema, por ejemplo, que se llama Sherlock, en virtud del cual nosotros hacemos una consulta como si fuera con un WhatsApp, ya sea de voz o escrito, diciendo sobre qué queremos hacer la averiguación e inmediatamente tenemos una respuesta. Y esto es anterior al ChatGPT. Hemos probado en el ChatGPT y la verdad es que las respuestas jurídicas no siempre son acertadas o no siempre son completas. Uno identifica bastante claramente porque tiene una forma de redacción y de organización de la información tal que mucho de ese contenido puede ser aplicable no solo a mi caso, sino a casos muy disímiles, digamos, ¿no es cierto? Entonces, por ahora creo que se está muy lejos. De que sean... probablemente sí, para determinados casos que son más susceptibles de automatizarse, como los juicios ejecutivos, por ejemplo, donde hay que ver el monto, la fecha, determinados aspectos formales y demás, y donde yo sí le veo una utilidad muy importante es en la admisibilidad de las demandas o de los juicios. Los jueces hoy pueden hacer, cuando ingresa una demanda, un análisis de admisibilidad y decir, bueno, ¿esto es viable jurídicamente o no? A partir de ahí, admitir el caso, rechazarlo. Esto se está aplicando en Colombia con este sistema que yo les comentaba, donde por la gran cantidad de causas que ingresan a la Corte Constitucional, no las pueden manejar, entonces adaptaron este sistema Prometea que yo les decía. Entonces, con algunos datos le permite verificar las urgencias de esos casos, por ejemplo, en cuestiones de salud. Ahí yo sí le veo una aplicación casi inmediata. ¿Qué es lo que sucedía? Eso nos evita mucho trabajo, porque antes se tramitaba todo el juicio y después de 2, 3, 5, 7, 8 años, la conclusión del juez era, no, esto nunca tuvo que haberse demandado, claro, esto nunca tuvo que haberse iniciado. De esa manera nos estaría ayudando muchísimo. Un primer filtro. Pero sería. Concretamente yo creo que falta mucho para que reemplace al juez y al abogado, por lo menos al abogado y al juez responsable. Hay otros que podrían con un robot funcionar. Diana, ¿qué pasa con Gasalla? Y más allá de lo que pasa con Gasalla, que seguramente sabemos lo que trascendió en los medios, pero qué pasa puertas adentro no. A ver, ¿cuál es la situación de una persona que en un determinado momento de su vida empieza a tener un deterioro en su salud mental y la administración de los bienes? No necesariamente a veces por parte de un extraño, sino su propia familia. Muchas veces se dan los hijos el tema de decir, bueno, pero ya mamá o papá ya no están en condiciones de administrar, o mamá y papá de determinada edad quieren usar su dinero en hacer tal cosa y los hijos se oponen, y hay toda una tirantez en cuanto a todo este tema. Claro, lo que pasó exactamente con Gasalla fue, bueno, primero que la familia lanzó un comunicado que a él se le están haciendo estudios y chequeos por un determinado tema de salud que afecta a su capacidad cognitiva desde hace varios años ya, 2 años creo. Bueno, ahora lo importante sería ver cómo es el proceso para tratar de restringir la capacidad de una persona o ver y tratar de proteger sus bienes. Suele pasar con personas ya mayores o adultas que, bueno, por ahí tal vez quieren disponer de sus bienes o empiezan a regalar cosas y no están completamente capaces de ser así.
Por ejemplo, para iniciar la restricción de la capacidad de la persona, bueno, lo que nosotros necesitamos es tener 2 certificados médicos y hacer una solicitud adelante de un juez. Tal vez antes era un poco más cruel con la persona a la que se le quería restringir la capacidad, porque directamente ya le decía, es un incapaz, es un insano. Eso ahora es la excepción. La persona es completamente capaz hasta que veamos qué se le debe restringir, si su cuidado personal, si su cuidado sobre sus bienes, sobre su patrimonio, y elegir las personas de que se pueden hacer cargo de él, o inclusive las personas que pueden promover esta acción. No es que cualquier persona, porque creo que Gasalla estaba conviviendo con una persona, y bueno, y esto era lo que se criticaba, pero ella no era la facultada para, bueno, promover una restricción a la capacidad, sino más bien sus familiares directos. Esto igual, doctor González, enfrenta, ¿no?, a muchos temas, ¿no? Porque a veces uno dice, yo creo que no está haciendo bien el manejo de sus bienes. Recién Diana decía, una persona que quiere regalar lo que tiene, o que quiere donar, o que quiere hacer una determinada compra a una determinada edad, y por ahí los hijos, pero no tiene ningún problema de salud mental, pero los hijos entiendan, ya está grande, mira esta decisión que va a tomar, y como que intentan limitarla. Hay como ¿hasta qué punto la persona puede decidir sobre lo propio? Bueno, la cuestión la planteó claramente Diana recién, en el sentido de que el principio es la capacidad, con lo cual, mientras no exista una sentencia judicial que limite esa posibilidad, cualquier persona puede disponer de sus bienes, aún tratándose de un adulto mayor, sin importar su edad. La cuestión es las medidas de seguridad que pueden llegar a rodear ese acto, ¿no es cierto? Porque hay escribanos que, por ejemplo, toman prevenciones muy claras, esto de decir, bueno, voy a hacer una escritura con un adulto mayor que puede presumirse o podría eventualmente plantearse algún tipo de incapacidad, plantearse de manera interesada o no, ¿no es cierto? Entonces pueden tomar ciertos recaudos, pedir o hacer manifestaciones en las escrituras o pedir recaudos médicos, pero la verdad es que mientras no esté por una sentencia limitada a la capacidad la capacidad jurídica, decimos, ¿no es cierto?, de otorgar un acto, la respuesta es que siempre lo va a poder hacer. Doctor, pero en otros ámbitos de la vida hay límites. Un mayor de 70 años no obtiene fácilmente carnet de conductor. Un mayor de 70 años no consigue un préstamo. ¿Puede ser esto un ingrediente para legislar a futuro? Yo creo que los ejemplos que planteas son válidos, pero responden, digamos, a otros intereses. Un adulto mayor no consigue un préstamo a los 70 años porque se está evaluando la capacidad de repago, no por una cuestión jurídica. Ahora, si el adulto mayor tiene un capital suficiente, hipoteca bienes suficientes, probablemente tenga más posibilidades que nuestro jubilado común. Lo mismo, la cuestión del carnet tiene un componente vinculado a la seguridad de terceros, porque se presume una limitación propia de la edad, por eso incluso se restringen o se limitan los plazos de habilitación. Entonces un carnet se otorga anualmente, por ejemplo. Sí. Mi papá, mi suegra reniegan porque están en condiciones de manejar, tienen más de 70 y tienen que ir todos los años a renovar el carnet, uno en Formosa, el otro en el Chaco. Con los actos jurídicos, lo que pasa es que atenta contra aspectos, digamos, como más personalísimos, que tienen que ver con la persona, el sujeto en sí mismo, y con sus bienes. Entonces, si esa persona está en pleno uso de sus facultades, ¿por qué limitarle, por ejemplo, esto de poder tener atenciones, entre comillas, disponiendo esto que bastantes veces hemos hablado respecto a esa tercera parte, que él de su patrimonio puede disponer a través de un testimonio, de anticipo de herencia, de un testamento, perdón? Y casarse, un hombre o una mujer muy mayor, generalmente con fortuna, se casa con una persona muy joven y la familia no quiere saber nada porque sospecha que hay un interés. No sé si habrá casos reales, pero es el típico argumento de película. ¿Pueden los hijos decir, no, yo no quiero que se case si no hay ninguna incapacidad, digamos, Diana?
Es que sí, como estábamos diciendo, el principio es la capacidad de la persona. O sea que hasta Pacino tiene 80 y cuánto, 83, va 82 y bueno, y ahora después noticia va a ser papá y la mujer, no sé si es la esposa o la novia, tiene menos de 30, pero lo puede hacer tranquilamente. Lo puede hacer porque está capaz, hasta que no haya una sentencia judicial que restrinja, que diga no es capaz para contratar o no es capaz para cuidar su propia salud física, él lo puede hacer. Ahora sí, tenemos que ver lo que yo cuando estaba leyendo me acordaba que en las escrituras públicas, generalmente las escrituras hechas por los escribanos, a lo último dicen las personas son plenamente capaces conforme el artículo tanto del código. Entonces, bueno, si es plenamente capaz, tenemos que ver la forma de demostrar en un futuro que la persona en ese momento no estaba completamente capaz o con todas sus facultades como para realizar ese acto jurídico. O sea que en principio la edad no es motivo de incapacidad. Perfecto. Gracias por la visita. Muchas gracias. A los tres. Muchísimas gracias, doctor González, también. Tere. Nos vamos a la pausa. Hoy hablamos de vecinos que hacen ruido al